Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y la ciencia de Dios que en sí se oculta. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se distinga la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Un momentín solo antes de empezar. El próximo lunes pasan el domingo, que es la fiesta de la Almudena, la pasan al lunes, es festivo, pero una pequeña rueda de preguntitas, a ver quién está disponible el lunes para venir, si hacemos fiesta o seguimos con el curso. Si la gente no va a salir y no va a estar, podemos seguir con el curso, digo yo, si alguien... ¿Estamos dispuestos? Sí, venimos. Sí. Bueno, pues entonces, es que igual que hoy también era fiesta escolar. No, igual que hoy no. Bueno, ya quiero decir que hoy también era fiesta escolar para los colegios. El lunes próximo no, el lunes fiesta, que pasan la fiesta de la luna, pero si no vamos a faltar ninguno, continuamos el lunes y el lunes pues continuaremos con el Evangelio de Juan. Hoy vamos a hacer un paréntesis, como dijimos la semana pasada, y vamos a ver pues quizás una de las parábolas más difíciles de interpretar, como era la parábola del siervo infiel. Vamos a leer la parábola en principio y estar bien atentos porque el primer detalle es importante. Vamos a leer Lucas 16, 1, 9. Decía también a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue denunciado ante su dueño como malversador de sus bienes. Lo llamó, pues, y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, que ya no podrás seguir de administrador. Mirad, este es el primer detalle importante. El amo llama al administrador y dice que le dé cuenta de su administración porque está malversando su hacienda. Luego, ya tenemos cuál es la razón por la que le despide: por malversar su hacienda, por dilapidar esa hacienda. Sí, es que este detalle es importante. El administrador dijo entonces para sí: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita la administración? Para acabar ya no tengo fuerzas, pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que tengo que hacer para que cuando quede destituido de la administración, las gentes me reciban en sus casas. Y llamando uno por uno a los deudores de su señor, le preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Este contestó: 100 medidas de aceite. Entonces le dijo él: pues toma tu recibo, siéntate ahí y escribe enseguida que son 50. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? Este contestó: 100 medidas de trigo. Él le dice: toma tu recibo y escribe que son 80. Y alabó el Señor al administrador infiel por haber obrado tan sagazmente.
pues los hijos de este mundo son más sagaces en el trato con los suyos que los hijos de la luz. Sí. Y yo os digo, mediante la riqueza injusta, procuraos amigos, para que cuando esta deje de existir, os reciban en las moradas eternas. Vale, hasta ahí, muy bien. Pues seguramente muchas veces nos hemos visto en el aprieto de responder alguna pregunta sobre esta parábola, ¿no? los que podamos estar encargados de explicar. Y la pregunta podría ser, ¿cómo puede Jesús alabar o incluso proponer como modelo a un pícaro sin escrúpulo, como es este administrador? La respuesta habitualmente que más se oye y la más común es que el administrador es alabado por su sagacidad y por su inteligente proceder, pero no por su desaprensiva conducta. La verdad es que esta explicación no deja de ser un recurso desesperado, porque puede llamarse sagacidad laudable la de este administrador, que aprovechándose de la situación para granjearse amigos con los bienes ajenos. No equivale esto a alabar la sagacidad de un ladrón que se aprovecha para robar la confianza que tienen depositada en él, ¿no? Bueno, pues para consuelo os diré que lo que comentaba al principio, esta parábola no deja de ser quizás la de más difícil interpretación que dicen los exegetas que podamos tener. Lo que queremos ver hoy es presentar un intento de reconstrucción del sentido original de la parábola, porque muchas veces ese sentido original se pierde, porque las palabras escritas dejan sin decir muchas cosas que sí decían la palabra hablada. Vamos a ver cuál es el delito de ese administrador. Y lo primero que vamos a analizar es quién alaba al administrador, si es el amo o es Jesús el que alaba al administrador. Desgraciadamente el texto no nos dice que sea uno u otro. Vamos a ir analizando. ¿En qué consiste el delito del administrador? Pues, hombre, a lo mejor son pocos los que se hacen esta pregunta, porque dicen, bueno, si el delito está muy claramente explicado en la parábola. Bien, al comienzo, como hemos visto, se dice que el administrador es acusado de dilapidar la hacienda de su amo, y por eso es despedido. Luego, ya tenemos que en esa acusación del comienzo hay motivo suficiente para llamarle el administrador injusto. Pero el problema viene en que ese título de administrador injusto no se le da hasta después de la maniobra que tiene con los deudores de su amo. Es decir, al principio hemos visto en la parábola, dilapidar, dame cuentas porque vas a ser destituido. Y entonces él coge, llama a los dueños, llama a los deudores y les rebaja en ciertas cantidades a cada uno su recibo. Y entonces es cuando recibe el nombre de administrador injusto. O sea, que aparentemente a una malversación primera parece que añade otra malversación. Bien, pues en esta hipótesis es muy extraño que el amo sea quien alabe al administrador, porque no es fácil imaginar que un amo alabe a un siervo, a un criado que le roba. Por eso es muy generalizada la opinión de que en este versículo 8 es Jesús el que alaba al administrador infiel. Bueno, si es Jesús el que alaba al administrador infiel y le alaba por su astucia, ya veremos en qué consiste luego la astucia, no por su inmoralidad, pero la astucia consistió sobre todo en la rapidez con la que actuó. El administrador, mientras seguía siendo administrador, tenía los poderes absolutos de hacer y deshacer. Ahora veremos cómo estaba la ley con respecto a los administradores. Y le quedaba muy poco tiempo, por lo tanto la astucia fue aprovechar ese poco tiempo para solucionar un problema
que él tenía, ya veremos, de doble acción. De este modo, lo imitable de la conducta del administrador no era lo que hizo, sino la rapidez con que la hizo. Fijaos, con esta interpretación, con esta nueva interpretación, que lo que había que admirar no es lo que hace, sino la rapidez con la que hace, tiene muchos puntos a favor, pero sí tiene un punto en contra, una fuerte objeción. ¿Por qué? Porque el relato, como hemos dicho, dice explícitamente que la conducta del administrador antes de ser removido del cargo era inmoral. Por eso es depuesto, por eso se le quita de administrador, por esa acción primera de dilapidar la hacienda de su amo. Pero el texto no dice que la actuación segunda que tiene con los deudores sea inmoral. Tampoco dice que lo fuera. Es verdad que tiene el aspecto de ser inmoral, pero el texto no lo dice. Y no se puede excusar el texto o excusarnos en decir, pero es que hasta que no hace eso no se le llama administrador injusto. Porque si veréis, como vamos a ver ahora, tenemos otra parábola en Lucas que nos da mucha luz sobre esto, y es la parábola del juez injusto. La vamos a leer también, pero ¿qué pasa con el juez injusto? Que el juez era injusto porque no hacía justicia a la viuda. Y entonces, después de mucho estar bregando a la viuda para que le haga justicia, al fin, para que por lo menos le deje en paz, le hace justicia. Y cuando le hace justicia a la viuda, es cuando se le llama juez injusto. Bueno, pues veis, tienen una cierta semejanza con el administrador injusto. Vamos a leer la parábola del juez injusto. Lucas 18, 1, 7. Luego les propuso una parábola sobre la necesidad que tenían de orar siempre y no cansarse nunca. Decía, en una ciudad había un juez que no temía a Dios, ni tenía consideración alguna con los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda que acudía a él para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Pero él no quiso durante mucho tiempo. ¿Veis? Va una viuda y le dice, hazme justicia, pero él no quiso mucho tiempo. Esa es la injusticia, de que no le hacía justicia, la viuda sigue. Pero él no quiso durante mucho tiempo. Sin embargo, luego pensó para sus adentros, aunque no temo a Dios ni tengo consideración alguna con los hombres, por estar esta viuda molestándome le haré justicia, para que no me fastidie más con tanto venir. Entonces, para que no me fastidie, le hago justicia. Y ahora dice el Señor. Entonces dice el Señor, considerad bien lo que decía este juez inicuo. Este juez inicuo, este juez injusto. ¿Veis? He llamado injusto cuando en realidad hace justicia, hace lo que tenía que hacer. Entonces, ¿veis? No puede... digo que este juez llamado injusto cuando hace lo que debía hacer. Es claro, por tanto, que el nombre de juez injusto lo merece por su conducta primera, no por lo que hace luego, porque el que atienda por fin a la viuda, aunque de mala gana, es una buena acción. Esto nos hace que nos preguntemos, ¿no podría ocurrir lo mismo en el caso del administrador injusto, que realmente merece el título de injusto por lo que hace al principio, no por lo que hace al final, que pudiera ser bueno lo que hace? Vamos a comentar. Bien. Sí. Bueno, esto digo, veis, esto fue una forma descarada de un manejo, lo que hace, aparentemente sucio, lo que hace el administrador con los deudores. Pero el amo, al tener noticia de ello, dice que alaba al administrador porque había actuado con astucia. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿no será que la parábola supone una situación económico-administrativa distinta de la idea que en general tenemos? Bueno, pues verá, hay motivos suficientes para una respuesta afirmativa. Vamos a ver el trasfondo económico de la parábola. Vamos a ver qué decía
la ley judía y los escritos rabínicos sobre dos puntos importantes, que era la gestión de los administradores, qué autoridad tenían y cómo gestionaban los administradores, y la práctica de la usura, la práctica de poner intereses o de poner más cantidad de la establecida como usura, como interés. Bueno, en el primer punto, en cuanto a la gestión de los administradores, los tres principios básicos de la legislación judía sobre la administración de los administradores eran: primero, el agente o el administrador de un amo es como él mismo. Fijaos, los administradores tenían tal autoridad que lo que determinaban era como si lo hiciera el amo. Ese era el punto primero que la legislación judía hablaba sobre los administradores. El agente de un amo es como él mismo, como el amo. Luego, dos, no hay agente para una acción mala. Es decir, un hombre que ejecutaba una acción delictiva, él era el único responsable. ¿Por qué? Porque el punto 3 de la legislación decía que se presume que un administrador hace lo que le ha ordenado su amo. Entonces, una vez que un hombre era constituido administrador, cualquier cosa que éste haga en la gestión de los asuntos que le han sido confiados cae bajo la responsabilidad del amo. Es decir, cualquier cosa que hiciese era como si la hubiera hecho el amo. Pero había una excepción. La ley judía decía y puntualiza que si el dueño, el amo, le manda al administrador a hacer una acción delictiva, una acción, algo que estaba prohibido por la ley, el administrador, si lo hacía, era el único responsable, el administrador. ¿Por qué hacía esta excepción a la ley? Que habíamos dicho al principio que si el administrador tenía total autoridad para hacer todo, y todo lo que hacía era como si lo hubiera hecho el amo, excepto en este caso, de que si el amo le ordena hacer algo que es ilegal, el único responsable es el administrador. ¿Por qué era esto? Pues para evitar que un desaprensivo se dase en la autoridad superior, para evitar el castigo si cometía un delito, si cometía alguna acción delictiva. Luego, esos tres puntos eran esenciales en cuanto a los administradores. Luego, los administradores no eran remunerados con un sueldo, ellos no tenían sueldo. Su sueldo consistía en el disfrute de los bienes del amo, así que a mayores bienes del amo, mayor disfrute de bienes para el siervo. Fijaos, para el administrador. Fijaos que el administrador era llamado el hijo de la casa, por lo que tanto económicamente como afectivamente el administrador pues, era considerado como uno más dentro de la casa. Por ese motivo pues, era necesario proceder con mucha cautela, con mucho estudio y sabiendo quién nombrabas administrador, cuando se nombraban administradores con general autoridad. Bien, por lo dicho hasta aquí es claro que si un administrador quería condonar deudas contraídas con su señor, podía hacerlo de modo efectivo mientras durara su administración. Bien, pues estas eran las normas generales que tenían los administradores y los poderes que los administradores tenían, con alguna excepción, como hemos visto, sobre los bienes que administraban a su amo. Vamos ahora con la práctica de la usura. La usura es el robo, el interés que se ponía por las... Fijaos, la segunda parte de la parábola no se explica quizás nada más que bajo una hipótesis, en que este administrador, en los recibos que había hecho a los deudores, estaba practicando la usura, es decir, había estado practicando la usura en beneficio propio. Pero la usura estaba prohibida por la ley de Dios. Mirad lo que dice el Deuteronomio. Leer Deuteronomio 23, 19, 20.
19, 20. 23, 19, 20. No lleves a la casa del Señor, tu Dios, el dinero adquirido por esa prostitución para pagar el voto que hayas hecho, pues eso es aborrecible a los ojos del Señor, tu Dios. Sí, No exijas interés alguno de tus hermanos, ni por dinero, ni por víveres, ni por ninguna otra cosa que se suele prestar a interés. ¿veis? Esa es la ley que prohíbe la usura. No exijas a tus hermanos interés alguno, ni por dinero, ni por víveres, ni por nada de lo que des prestado. Es decir, que la usura estaba prohibida por la ley de Dios. Bueno, pues dada la índole de la ley de Dios y la diferencia entre la ley divina y la ley humana, pues este administrador se encontraba en dos situaciones a la vez. Bajo la ley de Dios era culpable, porque estaba practicando la usura, como ahora veremos. Pero ante la ley humana no podía ser condenado por ningún delito de usura ante un tribunal. ¿Por qué? Porque la usura estaba enmascarada, no se veía en el recibo. Porque para eso se cuidaba muy mucho de cuando redactaban un recibo, hacerlo para que no se viera que había ningún interés o usura. Es decir, por ejemplo, no podías decir, Rubén, que es el administrador, me ha prestado 50 barriles de aceite que le devolveré además otros 50 cuando llegue tal fecha. Eso ante los tribunales era ilegal porque se veía la usura, se veía que le había prestado 50 barriles pero le cobraba otros 50 más por interés, por el préstamo. Pero si él cogía el recibo y le decía, Rubén me ha prestado 100 barriles de aceite que le devolveré con tal fecha. Bueno, ahí sigue estando la usura pero enmascarada, porque el deudor admite que ha recibido 100 barriles. Es verdad que el administrador le ha dado 80 o menos barriles, el resto son intereses que se cobraban. Bueno, pues sin duda de este tipo eran los documentos que manejaba el administrador de nuestra parábola. Por tanto, al practicar la usura con judíos, moralmente era un transgresor de la ley, moralmente estaba mal. Delante de Dios era culpable, pero legalmente, delante de los hombres, no, tenía perfecto derecho a cobrar esa usura enmascarada en los recibos que tenía, porque no se veía la usura. El deudor admitía que había recibido 100 barriles, que era lo que tenía que pagar. Bien, pues vamos volviendo a nuestro administrador y viendo y sabiendo ya lo que hemos visto, nos permite hacer las siguientes afirmaciones. Primero, según la ley de Dios, las transacciones que el administrador tenía en esos recibos contenían usura, pues era el proceder del administrador era pecaminoso, era estar en contra de la ley de Dios, un pecado contra la ley de Dios. Por tanto, si al dispensar a los deudores de estas cantidades que eran el fraude, que eran el interés, que era el pecado, estaba haciendo algo bien, que era reconocer y reparar lo que había hecho mal. En realidad no estaba restituyendo lo injustamente cobrado, porque todavía no se había cobrado. Hacía algo mejor, que era renunciar a ese interés, a esa usura estipulada, pues todavía, es decir, lo que hacía era incluso mejor, no cobrar una usura a la que legalmente, es decir, delante de los hombres tenía derecho. Por lo tanto, el que le rebaje los recibos está bien hecho, y lo que está haciendo es renunciando a algo que además ahora veremos que era el interés que se había puesto y que no le pertenecían al amo sino al administrador. Segundo,
según la ley de Dios, las cantidades fijadas no pertenecían al amo. ¿Por qué? Pues porque el amo no le podía ordenar al administrador que cobrase intereses a un tío, porque estaba prohibido por la ley, como hemos visto. Por tanto, cuando un administrador practicaba la usura, pues las ganancias legales le pertenecían, según la ley de Dios. Pero como hemos dicho, según la ley de los hombres, aunque las transacciones estas contuviesen usura, el administrador tenía pleno derecho a cobrarlas y a exigirlas a los que tenían firmado la escritura. Y por último, según la ley de Dios y también la ley de los hombres, las gentes y sobre todo los deudores tenían derecho a pensar que la condonación de esas deudas eran un acto que realizaba el amo, porque ya dijimos que el administrador tenía total autoridad y lo que hacía el administrador era como si lo hubiese hecho el amo. Bien, entonces vamos a ver cuál es, por fin, digamos, el resumen y la resolución del pensamiento de la parábola. Pues, como veis, ahora esta parábola de Jesús, a la luz de esta legislación y estas prácticas, el resultado de interpretarla pues es un modo totalmente distinto. En esta nueva lectura además desaparece esa hiriente extrañeza que ha causado el que Jesús pueda proponer como modelo a un pícaro, ¿no? El administrador, ¿qué hace? Pues ante el panorama sombrío que se le presenta porque va a ser despedido, quiere asegurarse el apoyo del pueblo, sobre todo de los deudores, pero también de los demás amos. ¿Necesario para qué? Pues para lograr otro cargo semejante al que tiene de administrador. Y quiere granjearse en favor haciendo lo que la ley de Dios le exige. Por tanto, llama a los deudores, les entrega las escrituras viejas, o las rompe, y les hace una escritura nueva donde hace constar la deuda real que debe al amo. Claro, lógicamente, habéis visto que de 100 se le rebaja a 50 el aceite y de 100 se le rebaja a 80 el trigo. Lógicamente, los deudores, estaba asegurada la gratitud de los deudores, pero es que también tenía el administrador asegurada la gratitud del amo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista moral, es decir, delante de Dios, le hacía un beneficio también al amo. Por otra parte, consumada la maniobra, el amo no tenía más remedio que aceptarla, o sea, darlo como bueno. Era preferible aprovecharse para conseguir fama de piadoso también el amo, y además por una acción que él no había realizado. Y fijaos, al reducir las cifras de las deudas y los documentos, el administrador no estaba defraudando a su amo, porque realmente en las nuevas escrituras el amo va a recibir lo que realmente prestó. Luego lo que hace es renunciar a un beneficio usurero en el que venía a cobrarse pues una comisión desorbitada. Su comportamiento, por tanto, después de su destitución, no puede calificarse de inmoral, porque es el arrepentimiento de un pecado y su reparación consiguiente. Por tanto, si el administrador reduce las deudas eliminando las ganancias usureras sin el conocimiento del amo, es lógico y es normal que éste lo aprobase y lo ratificase posteriormente. Y como vemos en el texto del Evangelio, eso fue lo que hizo, porque después de esta maniobra es cuando el amo alaba al administrador injusto. Alaba la prudencia del administrador al renunciar a sus beneficios ilícitos para ganarse el favor de los deudores y del pueblo. De este modo, decíamos, ya no puede decirse que Jesús nos pone como modelo a un pícaro desaprensivo,
porque como el juez injusto que veíamos en la parábola, el administrador de la parábola es llamado injusto no por lo que hace al final, sino por lo que había hecho antes, dilapidar la hacienda de su amo. En el administrador de la parábola no solo es ejemplar su conducta final, sino más aún la rapidez de su decisión. Por eso es un gran acierto hablar de su sagacidad. Y ahora lo entendemos. No es sagacidad el poner en orden su conciencia delante de Dios y además granjearse el favor de los deudores. Es sagaz de su parte, porque se pone en orden con Dios y encima es alabado por los deudores que le ha rebajado su deuda. Bien, el administrador de la palabra había sido inteligente ante los hombres, porque él redactaba sus escrituras de forma que no se viera fraude. Pero esta astucia ante los hombres es necedad ante Dios, que ve incluso lo que no está escrito. Bien, lo que hizo este administrador pues fue digno de alabanza por parte del amo, por parte de Jesús y por parte de nosotros mismos, porque lo que hace realmente es que no le importa ser necio ante los hombres para poder ser sabio delante de Dios. ¿Veis? Su proceder se ajusta un poco a la sentencia de los proverbios, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Bien, pues bueno, resumiendo, es la parábola una nueva lección sobre el uso de las riquezas, un poco lo que iba en consonancia con el Evangelio de hoy, de que cuando invitemos, no invitemos a los que nos van a pagar con otra invitación, sino a los que nos van a pagar en el cielo. Pues mirad, esta es una nueva lección sobre el uso de la riqueza, porque en ese extraño final que hemos leído, cuando Jesús dice: con las riquezas injustas haceos amigos, para que cuando falten tendráis un sitio en las moradas eternas. Digo que es una nueva lección sobre el uso de las riquezas, las cuales en Biblia se llaman riquezas injustas generalmente a las riquezas del mundo. No solo las que sean ganadas ilegalmente, sino a las riquezas en general, porque, entre otras cosas, la mayoría llevan algo de injusticia, esas riquezas, pero sobre todo por el apego que los hombres tenemos a las riquezas. Entonces, en Biblia, riquezas injustas son las riquezas del mundo. Bien, en la parábola, Cristo saca la conclusión, saca la lección, la necesidad de esmerarse en lograr el mayor provecho en la vida del rey. Y la parábola lo conduce a un ejemplo concreto: saber administrar las riquezas para la vida eterna. Y en ese extraño final decía que dice Jesús: con las riquezas injustas haceos amigos, para que cuando falten tengáis una morada en el cielo. Lógicamente, Cristo no recomienda aquí adquirir dinero por procedimientos injustos para hacer el bien y así ganarse una morada en el cielo. No es eso lo que nos está diciendo. Estas palabras, en su origen, iban dirigidos a un grupo muy conocido, como eran los publicanos, y recordáis que cuando Juan el Bautista iban a preguntarle unos soldados, unos publicanos, ¿y qué debemos hacer los que hemos atesorado riquezas injustamente ganadas? Bueno, pues Jesús da la respuesta en la parábola del administrador: desprendeos de ellas como el administrador injusto, y así os ganaréis la amistad con Dios en el cielo. Decía que ese con las riquezas injustas haceos amigos. ¿A quién pueden ser nuestros amigos para que actuemos con ellos con las riquezas injustas? Pues los pobres. Jesús no está dejando de hablar aquí de la limosna, con esas riquezas injustas.
hablan justas, ya dije que las riquezas injustas se incluyen sobre las riquezas en general del mundo. Haceos amigos de los pobres. Mira, había un rabino famoso, Rabín Ben David, que decía que el pobre y el rico se necesitan mutuamente, porque el pobre auxilia con sus riquezas en este mundo al rico, el rico al pobre, el rico auxilia con sus riquezas en este mundo al pobre, y el pobre en el otro mundo al rico, con ganarse ese bien que ha hecho con él, el pobre se lo paga en el otro mundo. Bueno, pues aquí nos quedamos con la interpretación de la parábola, que como vemos pues tiene... Porque antes yo desde luego no había entendido nada, ni yo ni creo que mucha gente, porque lo de sagaz, lo de la sagacidad, que una cosa mala, Claro. realmente yo no lo entendía, Sí. pero vamos, ahora fantástico. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, entonces hemos quedado que el lunes tenemos curso, seguimos con el curso. El lunes es fiesta normal. Sí, Es fiesta escolar, Estamos Rezar. bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que vive a la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un deseo de luz y fervor. María, poderosa perfecto, concede a nuestras vidas tu oración. Somos tan débiles y nuestros enemigos nos obedecen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.